Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Me alegro de estar de nuevo aquí con vosotros para otro webinar interesante. En este caso vamos a estar hablando del último cortometraje que hemos estado haciendo en Animum junto con los graduados y es muy especial este webinar porque, bueno, vivimos con mucha pasión este cortometraje y nos encanta poder explicar cómo lo hemos hecho y, bueno, aparte contamos con la participación de algunos de los artistas que participaron, que de primera mano pues os van a enseñar un poquito cómo trabajaron los diferentes retos en los que estuvieron trabajando precisamente. Entonces, más cosas. Bueno, presentarme, soy Roger Jiménez, soy el director académico de Animum. Y bueno, como os decía, presentamos el cortometraje Tokyo Ghost, fan film, por tanto está inspirado en un cómic del mismo nombre que se llama Tokyo Ghost, creado por Sean Murphy y Rick Remender, de los cuales hemos recibido sus comentarios acerca del corto diciendo lo que les encanta y nos dan su enhorabuena al equipo de Animum y obviamente a los artistas que han participado, así que en ese sentido estamos súper contentos que los propios autores del cómic del que nosotros somos fans nos hayan dicho que les ha gustado. Además, el corto también fue finalista en The Rocky Awards 2022, que es un certamen internacional que premia los mejores proyectos del mundo del alumnado y de las escuelas. Además, este fin de semana estuvimos estrenando, porque fuimos seleccionados en el Festival de Cine Fantástico de Málaga. Y bueno, también quería informaros de que Norma Editorial, que es la editorial que bueno, tiene editado este cómic, está patrocinando y participando en este webinar y de una forma muy especial, regalando 3 ediciones de lujo del cómic Tokyo Ghost, ¿vale? Para todos aquellos que participéis bueno, a poder optar a este premio a través de este sorteo, un sorteo con el que podéis participar pues inscribiéndoos, os van a dar indicaciones probablemente a través del chat ahora mismo y a lo largo probablemente del webinar para que todo el mundo que quiera participar tenga la opción de hacerlo y se entere de cómo hacerlo, ¿vale? Os voy a explicar un poquito la mecánica del webinar para que tengáis conciencia de lo que vamos a hacer, ¿vale? Va a estar durando alrededor de 1 hora, hora y media, yo creo que más 1 hora y media que 1 hora. Vais a poder dejar vuestras preguntas a lo largo de las presentaciones que vayamos haciendo en el apartado preguntas. Durante la sesión voy a ir dando paso paulatinamente a los diferentes artistas por orden, ¿no? Según el pipeline de producción. Cada vez que este artista termine su parte, dejaremos un espacio para que todas aquellas preguntas que se hayan volcado a través de ese apartado de preguntas las pueda responder el propio artista, ¿vale? Así que hablaremos de modelado, de rigging, de animación, de lighting con los artistas y les podéis preguntar directamente a ellos, ¿vale? Al final de la sesión, si hubiera alguna duda, pues también la podría resolver. En este caso, probablemente la resolvería yo mismo, ¿vale? Y finalizaremos finalmente pues dando los nombres de los ganadores del sorteo de esos 3 libros de edición de lujo del cómic Tokyo Ghost. ¿Vale? Así que, sin más, vamos allá. Simplemente apuntar que tenemos previsto, de hecho, la asistencia de una de las lighters del corto, que era Isabel. Nos acaba de comunicar hace nada más que 10 minutos que, bueno, le han puesto una reunión de última hora en el trabajo y podría que a la hora en la que nosotros precisemos de ella no estuviera, ¿vale? Si esa fuera así, pues yo la sustituiría tratando de explicar un poquito cuál fue su trabajo y si tenemos la suerte de que llegue a tiempo, pues será ella la misma la que lo explique, ¿vale? Pues dicho esto, voy a compartir pantalla para empezar a hablar de cómo hicimos esto, ¿vale? Ok. Muy bien, pues si hubiera sido fácil no lo habríamos hecho. Esto es el título que le he puesto a este webinar. Significa que cuando
quisimos hacer un corto y planteamos que Tokyo Ghost era, o hacer un fanfilm de Tokyo Ghost era lo que queríamos hacer. Nos pusimos todos un poco la mano en la cabeza del pedazo de reto que teníamos por delante, pero con muchas ganas de llevarlo adelante. Es decir, había tantos retos y de tanta categoría que digamos que nos ponía mucho llevarlos a cabo y ver si éramos capaces de producir un corto de esta dimensión, ¿vale? Porque no es que tenga una dimensión larga en cuanto a duración, pero sí en cuanto a producción. Tiene muchos elementos a producir, muchos elementos a tener en cuenta, y os voy a dar algunos datos para que tengáis, digamos, conciencia de eso. Pero antes vamos a ver de qué estamos hablando, es decir, vamos a ver el corto y lo vamos a entender todo mucho mejor. En una ciudad hiperconectada, las nuevas drogas digitales ya son accesibles a todos, ricos y pobres. La sociedad es aún más decadente de lo que muchos llegamos a imaginar. Mi nombre es Deborah Decay, alguacil de la isla de Los Ángeles. El alguacil Ted y yo protegemos la ciudad de la delincuencia organizada. Teddy es mi única familia. La única persona que tengo en el mundo. Lo único que quiero es que se desconecte, que se desintoxique. Él también es adicto a ese veneno digital. Él sabe que en cuanto lo haga, yo seré feliz. Pero no puedes permitir que tus esperanzas descansen sobre las espaldas de otra persona. ¡Qué ironía! La chica que no podía afrontar sus propias mierdas, de repente obliga a los demás a afrontar las suyas. Déjale ir. Lee. El mundo jamás se desconectará voluntariamente. Jamás elegirá afrontar el desastre que nos rodea. Bueno, pues eso es todo. El corto, 3 minutos, como os digo, pero llenos de retos y voy a tratar de contaros cuáles son, tanto yo como los artistas que nos vienen acompañando. Entonces, datos relevantes que nos interesa saber para contextualizar qué representa haber hecho este corto. Tenemos 3 personajes protagonistas, por tanto, full equip, por tanto, tenemos que tener la máxima atención de que esos 3 personajes protagonistas tuvieran el máximo appeal posible y la máxima, digamos, cuidado en todos los detalles para que, bueno, lucieran al máximo, ¿no? En pantalla grande, en pantalla cine. ¿Qué más? A ver.
Esto es, perdona. 15 personajes secundarios, ¿vale? Todos estos personajes que se ven alrededor de la ciudad, pues había que también modelarlos, vestirlos, riarlos, animarlos. 2 hero props, que en este caso eran la moto y el casco del protagonista, ¿vale? 5 escenarios al final habían también. 13 efectos especiales, tanto agua salpicada, humo, chispas, en fin, hasta 13 había. 37 alumnos participando, por tanto, organizada 37 personas, cada uno en su casa, desde nuestra central, ¿no? Eran nuestros ordenadores desde el estudio de Animum. Y 5 profesores, pues atendiéndolos, tratando de dirigirlos. Y 3 años de trabajo, ¿vale? 3 años de trabajo porque, bueno, tenéis que contar que los alumnos lo hacían en el tiempo que podían y los profesores también, así que se alargaban bastante los tiempos. Y bueno, también, digamos que estar ahí al pie del cañón durante 3 años también supone un reto, ¿vale? Y digamos, no cesar en el intento de seguir con el proyecto adelante, no cansarse, sino todo lo contrario, estar muy esperanzado de que los resultados van a ser buenos y finalmente, efectivamente, así creemos que lo fueron. Os voy a poner ahora el making of, que también nos va a situar un poquito en cómo se hizo. Vais a poder ver la cantidad de cosas que se tuvieron que tener en cuenta y a partir de ahí iremos concretando, ¿vale? Así que voy a ponerlo. Muy bien, pues ya tenemos más información de todo esto. Vamos a ver cuáles eran los objetivos que teníamos.
Sería poner a prueba todo lo aprendido por los alumnos, poner a los alumnos, por tanto, en el reto de producir al máximo nivel, ¿vale? De que vean una experiencia de primer nivel también y real, es decir, teníamos que producir un corto con unos tiempos, con una calidad, con una serie de requisitos técnicos, con una serie de exigencias artísticas. Era, por tanto, un proyecto que les situaba directamente, ¿no?, a un proyecto real. Y por último, y muy importante, permitirles mejorar su portfolio. Lógicamente, todo el trabajo que hicieron dentro de la producción, pues se la quedaron para su portfolio y probablemente les ha abierto muchas puertas. Retos artísticos, pasar del lenguaje del cómic al lenguaje de la animación. Efectivamente, nosotros nos inspirábamos en un cómic, por tanto, en viñetas, y uno de los grandes retos era cómo traspasar ese lenguaje de cómic al lenguaje audiovisual dentro del mundo de la animación. Y el primer gran reto era la realización cinematográfica, qué hacer con ella, cómo mover las cámaras, cómo encuadrar. La verdad que nos gustaban mucho los encuadres y las composiciones de las viñetas y eso fue una gran referencia para nosotros. Luego lo vamos a ver un poquito. El estilo de los personajes, oye, son estilos, el estilo está muy claro, se ve un poco cuál es el diseño, pero llevarlo al 3D es otra cosa. Vamos a tratar de investigar cómo sería el mejor diseño 3D que plasmara de la mejor forma posible la esencia de estos personajes en 3D. El estilo de animación, obviamente aquí estábamos muy desnudos. En un cómic lo único que se ven son poses, muy bien, eso es genial, pero caramba, no es lo mismo trabajar con poses que trabajar con animación, así que hay que descubrir cómo deben moverse esos personajes. Luego, iluminación y color. Veremos que estábamos también muy carentes de todo tipo de información de iluminación y color, a pesar de que el cómic está en color, apenas tiene iluminación y los colores están muy planos y bastante poco trabajados, por así decirlo, para lo que significa la realización cinematográfica, que necesita un trabajo mucho más intenso a través del color. Y finalmente los efectos especiales también. Bueno, hay ideas de que quieren ahí una, pues eso, una explosión o que quieren un salpicón, pero bueno, al final esto cómo se reproduce para que sea creíble en 3D, pues hay que hacer un I+D importante y investigar, ¿no? Mucho investigar. Hablando de realización, os quería mostrar este ejemplo donde podemos ver a la izquierda pues las viñetas que nos inspiraron y cómo lo trasladamos a nivel cinematográfico. Vamos a verlo y veréis que, bueno, se cogen ideas, pero por ejemplo aquí un montón de pequeñas viñetas recortadas, claro, y vamos viendo, nosotros lo derivamos a una cámara móvil que orbita alrededor del protagonista. Vamos a verlo. Él también es adicto a ese veneno digital. Él sabe que en cuanto lo haga, yo seré feliz. Voy a ponerlo otra vez. Él también es adicto a ese veneno. Vamos viendo en el cómic imágenes de los protagonistas y mi idea fue, ok, pero vamos a ir viéndolo mientras vemos el avance de la moto y vamos rodeándolos a ellos, Él sabe que acercándonos al muro, por tanto anticipando lo que va a pasar, que aquí obviamente en el cómic tú estás viendo esta viñeta pero puedes ver las siguientes, con lo cual al final cuando estás leyendo un cómic puedes anticiparte bastante a lo que vas a estar viendo. en cuanto lo haga, yo seré Y aquí vemos esta imagen que ya es de frente, ¿vale? Que se va a convertir feliz. en la siguiente que vemos aquí, ¿vale? Esta de aquí, por ejemplo, veis que es muy copiada, ¿vale? Prácticamente es la esencia exacta de lo que se ve aquí. Y es que realmente una de las cosas que más nos gustaba del cómic era las composiciones que tenían sus encuadres, son fantásticos. Así que, ¿por qué no tratar de, pues ya que es un fanfilm, pues tratar de imitarlo lo mejor posible? Y en esta otra viñeta, aquí hicimos una composición de dos viñetas que estaban en sitios diferentes. Y bueno, nuestra idea era, oye, necesitamos explicar que mientras ellos dos se besan en este momento, digamos, de desolación, está el malo de la película riéndose de ellos. Bueno, y esta fue la fórmula que encontramos a nivel de realización. Una cámara que va subiendo y va descubriendo al malo, el entorno digital, y va alejando a los personajes, dejándose en la soledad, desde un punto de vista cenital, que le da pues ese aspecto pues de debilidad enfrente al personaje que es el malo, ¿no? Entonces lo vamos a ver por última vez para que tengamos progreso. Él también es adicto a ese veneno digital. Él sabe que en cuanto lo haga, yo seré feliz. Muy bien.
Pues venga, pasamos Él también. a lo siguiente y vamos a los personajes ya directamente, que vamos a contar con Marc Fuster dentro de un rato, que nos cuente cuál fue su experiencia con el personaje Ralph. Aquí, por ejemplo, os quería mostrar cómo pues, los alumnos que participaban, en este caso Fran García, pues presentaba a su supervisor una serie de referencias para buscar el Buenas, Miguel, ¿qué estilo tal? visual para nuestro personaje LED. Nada, te envié el Entonces, vídeo porque como te el, he comentado, el modelador, en este voy caso el a alumno, decirte tuvo las que buscar referencias que referencias tengo por por aquí internet de encontrando. tipo de modelado, de tipo Vale, a ver si me dices tú de, ahora. sí, de Entonces, bueno, modelado y de este personaje, estilo ¿vale? Que es Ralph, que ¿no? bueno, Tiene pretendíamos, las al que facciones pretendíamos bien llegar. Y con ajustadas, ¿no? conversación con el supervisor, con el Y profesor pues se en cuestión, asemeja a lo que pues uno se diría, decidió o un sea, tipo de se copia estilo u otro, muchísimo. ¿vale? Para Buenas. este personaje en concreto. Aquí vemos otras imágenes del personaje LED y su trabajo con el pelo, que también luego hablaremos de él. Pruebas de pelo, es decir, tuvimos aquí una prueba de un personaje muy, muy peludo, quizá demasiado, y nos fuimos luego a una menos peluda. Esto es el concepto del que partíamos, teníamos imágenes bastante interesantes que nos facilitaban bastante entender cuáles eran sus dimensiones y proporciones generales. Y aquí a la derecha pues, podemos ver un pequeño turnaround del personaje ya finalizado, con sus materiales y todo. Más adelante ya lo hablaremos de Ralph, pero os quería explicar esta anécdota, ¿no? Con respecto a Ralph. Teníamos un momento en el que Ralph en el cómic se le destroza la cara, que es cuando pues, el personaje, el LED protagonista, lo empotra contra la pared de ladrillos y el personaje sale así de destrozado en el cómic. A nosotros nos encantaba la idea, pero teníamos el pequeño dilema de que si lo llevamos a este extremo tan gore, YouTube nos capara la reproducción del vídeo y la capara para mayores de 18 años y estas cosas que suelen hacer. Así que bueno, esto fue el trabajo que hicimos de investigación de cómo llevar a nuestro personaje, digamos, en estado normal a estado gore. Y Marfus te hizo este trabajo increíble que nos encantó y nos hubiera encantado quedarnos con estas versiones tan bestias porque, bueno, la verdad que son impresionantes. Pero tuvimos que echar marcha atrás, justamente pensando por lo que decía, ¿no? de YouTube, pensando en que a lo mejor YouTube nos iba a capar la reproducción y este fue el resultado final que obtuvimos de un Ralph castigado tras pasar por los ladrillos. Mucho menos gore, mucho menos sangriento. La clave era no tener sangre, ¿vale? Que creo que es lo que los códigos de YouTube no dejan pasar. Pues me paro aquí, me paro en Marc, me paro en Ralph, porque bueno, tenemos la suerte de contar con Marc y que nos pueda contar en directo, ¿no? Cuáles fueron los retos más relevantes para él a la hora de modelar a Ralph. ¿Qué tal, Marc? ¿Estás por ahí? Aquí estoy. ¿Qué tal, Roger? Pues Encantado, un estupendo. placer. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, todo tuyo para que les cuentes un poquito cómo fue este trabajo con Ralph y los retos por los que tuviste que pasar, todo el aprendizaje que tuviste con él. Pues nada, ante todo, muchas gracias por asistir al webinar, a todos los presentes aquí ahora. Y nada, soy Marc, soy Character Artist en 31st Union y tuve el placer de poder participar en lo que sería el proceso de creación del personaje de Ralph para el corto de Tokyo Ghost. Nada, vamos a ver un poco lo que sería un overview de cuáles fueron los mayores retos, un poco el paso a paso. Y quería empezar hablando básicamente de lo que era el proceso de look dev. Todos cuando vemos algún proyecto, ya sea un videojuego, una película, lo primero que nos entra por los ojos es la parte visual muchas veces y muchos sabemos identificar lo que sería un proyecto u otro por un poco el estilo, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer aquí en este proyecto era trasladar de forma correcta lo que sería un gran challenge, que es el pasar de un cómic a un modelo 3D y animación 3D, y a su vez también adoptar un estilo que fuera un poco, que tuviera consistencia, ¿no? Tanto los escenarios como lo que es la parte de personajes. Un poco es esto, el reto, ¿no? Que supone, como ha comentado previamente Roger, el hecho de pasar un cómic a 3D. Lo primero que hicimos fue buscar referencias, en mi caso de Ralph, cogí todas las viñetas donde aparece el personaje y básicamente intenté ver cuál era un poco el estilo del personaje, un poco el feeling que intento transmitir. Y veréis más adelante que también muchas veces en producción y en este caso se decide simplificar algunas partes del personaje porque pueden dar luego problemas. En este caso, por ejemplo, aquí tenía esta chaqueta como muy larga y se decidió quitar por el tema de simulación de ropa y todo esto. Entonces, lo primero de todo
fue decir un poco el estilo de estilización. Lo que hicimos fue coger algo muy estilizado, tipo referencias del Sea of Thieves, y luego referencias no tan estilizadas como sería el Dishonored, que tiende a opción realista, pero también obviamente con su toque de estilizado. Una vez buscamos esas referencias, intentamos establecer cuál era nuestro rango dentro de este baremo de opciones y básicamente empezamos a hacer las primeras esculturas, ¿no? Todos los artistas de personajes empezamos a hacer los primeros blockings, esculturas rápidas dentro de ZBrush para ver cuál era el estilo que queríamos usar. Esta fue una de las primeras esculturas que hice yo de Ralph. Y como veis aquí, hubo cierta progresión, siendo esta la primera, y luego de izquierda a derecha, ¿no? y arriba a abajo, pues se fue detallando el personaje hasta llegar un poco a lo que sería el estilo visual final. Un poco el reto en cuanto a estilo, lo que se buscaba era definir una shape clara, una shape limpia, es decir, formas que no fueran muy sucias en cuanto a lo que sería la silueta, pero a su vez dentro que hubiera cierto detalle y que no hubiera sensación como que el modelo era o muy plasticoso o muy sencillo, ¿no? Aquí vemos el ejemplo, por ejemplo, en el brazo de robótico, donde la parte esta de Hard Surface está relativamente sencilla y limpia, y luego aquí hay mucho detalle, o aquí, por ejemplo, en la barriga, donde hay poco detalle, pero luego en la zona de compresión de folds suele haber más detalle de esculpido. Una vez teníamos el modelo final, básicamente pasamos a la parte de lo que sería la retopología, asegurarnos de que, bueno, hacer el layout de Vs y básicamente preparar el modelo para texturizarlo, ¿no? Como anécdota os quería mostrar todas las UDIMs que usamos para Ralph, que la verdad es que no fueron pocas. Y claro, cada UDIM es un mapa de textura con el roughness, el diffuse, todos los canales, ¿no? Entonces os podéis imaginar la cantidad de mapas que se manejaban. Y en este caso, Ralph, como ha comentado Roger, tenía 3 versiones. Tenía la versión normal, la versión magullada y la versión mojada. Entonces, bueno, era una locura de mapas, la verdad. Así que a nivel de archivos también supuso un reto el ser consciente de tener cierta organización. Bueno, luego pasando a lo que sería la parte texturizado, lo que os comentaba, ¿no? Intentamos que fuera consistente tanto por ejemplo, la textura de la piel a nivel de detalle, como luego los props, el nivel de detalle que tenían. Como veis, por ejemplo, en este cuchillo se intentó simplificar bastante las formas, que no fuera algo muy complejo. Creo que se ha dejado de compartir la pantalla, ¿puede ser? Si lo puede confirmar alguien en los comentarios. Ahora sí. Vale, perfecto. Pues eso, se buscaba una simplificación de formas y unas texturas que no fueran muy ruidosas, con mucha suciedad, con mucho ruido. Lo mismo con los dientes, es otro ejemplo que os he querido poner, ¿no? Que tienden a texturas bastante realistas, pero a su vez tampoco se intenta ir hacia algo extremadamente realista. Una vez teníamos esto un poco seteado y claro, pasamos ya a lo que sería la parte de texturizado del personaje entero en sí y llegamos a las primeras versiones. Una anécdota interesante es que durante el proceso de texturizado en el que se hacen un montón de iteraciones, lo que intentamos hacer es renderizar el personaje en un background que sea un poco consistente con la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí pusimos un background rollo Cyberpunk para ver cómo respondían estas texturas y cómo se verían en un ambiente de este estilo, que es lo que estábamos buscando un poco. Luego lo que os ha comentado Roger, que justo iba a hablar yo de ello, que es que en una primera instancia se iba a hacer una versión bastante gore de Ralph. Yo hice un sketch súper rápido que de hecho os puedo compartir aquí. Este es el modelo de Ralph con las texturas y, bueno, como siempre, sobre todo muy importante trabajar en capas en ZBrush para poderlo quitarlo y borrarlo, pero como veis aquí, si se carga, aquí es la versión que hice yo de escultura súper rápida, pero para hacer un pequeño test y luego en Substance hice una versión de texturizado aparte, pero al final se desechó porque, como ha comentado Roger, era demasiado gore, aunque a mí me gustaba mucho. Pero bueno, simplemente esto pasa en producción a veces, que se desechan cosas que quizá, pues, por lo que sea, no se pueden añadir. Entonces pasamos a hacer esta versión de Ralph. Como os comento, el gran reto aquí era el gran número de archivos con el que se manejaba, las múltiples versiones, que todo fuera consistente, es decir, que si había rasguños en esta dirección aquí, luego en el brazo esos rasguños tuvieran cierto sentido y que no quedaran completamente en otras direcciones, sino que todo tuviera cierta consistencia.
Es importante cuando se texturiza ese tipo de assets también como darle un poco de historia al personaje y a lo que sería a las texturas, y aquí lo mismo, ¿no? Que es la versión mojada, pues lo mismo, que las gotas tuvieran cierta dirección, que tuviera cierta sensación de que se había gastado, ¿no? Esa ropa, que había pasado por un proceso de estar limpia a estar completamente sucia. Quería comentar también el tema de los blend shapes. Se hicieron un montón de blend shapes para la cara de Ralph, que básicamente son como gestos que luego sirven para el proceso de animación, para poder hacer, bueno, el proceso de animación facial mucho más sencillo. Y como veis, se tuvo mucho en cuenta el tema de los loops, que todos coincidieran, que la topología estuviera muy limpia y todo estuviera bastante acorde a lo que sería una topología bien hecha. Entonces, ya para terminar, quería terminar hablando un poco de los props, que a veces son los olvidados, pero también tuve la oportunidad de trabajar en ellos. Y fue muy importante también para los props que a nivel de textura fueran consistentes con el ambiente que se está intentando transmitir, tanto en el cómic como nuestra adaptación a nivel de estilo artístico. Y lo que se intentó un poco es dar ese efecto de suciedad, de que es una sociedad que todo está muy gastado, muy pervertido en todos los niveles, y un poco es lo que se intentó transmitir con las texturas. Como veis, esto es una primera versión de la puerta, un whip, y luego se pasó a darle algo más de historia, algo más de desgaste, y esto un poco en todo el mundo que se está intentando construir era un poco la misma tónica general, de mostrar un poco el desgaste. Este es el set del canal que se utilizó, que es un tileable, es decir, se va repitiendo. Y bueno, y para terminar, simplemente comentaros esto, que a nivel de environment se modeló un poco como si fuera videojuegos, es decir, se hizo todo bastante low poly, sin subdivisiones, porque si no, básicamente los ordenadores no hubieran aguantado. Entonces se pensó todo hacer bastante de forma que un tablón se pudiera usar en varios sitios y al final pues obtuvimos esta escena que es la que se terminó usando. Y bueno, por mi parte esto sería. Si luego tenéis alguna duda referente a alguna parte técnica de Ralph o algo así, por supuesto estoy atento a las preguntas que puedan surgir. Genial, Marc. Oye, muchas gracias. Por ahí me dicen que de momento no hay dudas. Así que, bueno, lo que podemos hacer es bueno, seguir hacia adelante y si al final van surgiendo alguna, pues te rescatamos, ¿vale? Si hay alguna duda con respecto a los personajes. Yo con respecto a la creación de Ralph, lo recuerdo muy fluido todo. Recuerdo que las versiones que me llegaban, en general todas nos gustaban y donde hubo quizá más parón fue, fíjate, no fue en tu parte, sino más en la parte de pelo, que la verdad que acaba, ¿no? por formar al personaje un montón. Pero bueno, recuerdo también estuve trabajando contigo con los blend shapes de la cara y la verdad que todo fue un flujo muy bueno y vaya, trabajaste como un auténtico profesional, así que enhorabuena por el trabajo y muchísimas gracias, la verdad. Bueno, la verdad es que para mí fue un placer y es lo que ha comentado Roger, la oportunidad de aprender es muy grande porque aparte tienes también la posibilidad de influir un poco en cómo se va a ver el estilo artístico. A nivel de todos los artistas estamos trabajando como un equipo, buscando una línea visual que nos gustara a todos y eso también se agradece porque muchas veces en muchos proyectos pues la línea visual ya te viene dada, ¿no? Entonces también sientes que formas que formas gran parte del proyecto. Así que fue una gran experiencia. Así fue. Es decir, todos nos nutrimos de todo, así fue un trabajo muy colaborativo. Genial, Marc. Pues muchas gracias por tu exposición. Espero que haya aclarado muchas cosas. Yo creo que ha sido muy interesante y seguimos entonces con mi charla y vamos a ir incrementando más pipelines o más procesos del trabajo del corto. Gracias, Marc. A vosotros. Venga, pues voy a detener pantalla. Estoy ya compartiendo, ¿verdad? Estoy compartiendo pantalla. A ver si me confirmáis que estoy compartiendo. Aquí pone que estoy compartiendo, pero no estoy seguro. A ver si alguien del equipo me puede confirmar que estáis viendo la pantalla. Guay, estáis viéndola, genial. Pues toca hablar de rigging, ¿vale? Una vez hemos modelado, van pasando estos personajes modelados al departamento de rigging y también tenemos la gran suerte de contar con uno de los riggers, que fue Jero.
y pues nos va a contar, pues eso, lo mismo, un poco cuáles fueron los retos que se encontró. La verdad que en este caso fueron muchos, recuerdo, fue algo bastante trabajoso el poder terminar esos rigs porque tenían muchas exigencias por mi parte y Jero me sufrió muchísimo a todos los niveles. Espero que no me odie demasiado. Y aquí lo tenemos para que nos cuente todo lo que le pedí y cómo él lo pudo ir superando. ¿Qué tal, Jero? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues aquí estamos. Pues genial, pues nada, todo tuyo. Cuéntales a la gente cómo te fue esto. Muy bien, allá vamos. Hola, buenas, soy Juan José Jerónimo, soy rigger en Airwave Baker y Protocol Games. Y bueno, contaros que para mí fue una experiencia porque fue mi primera experiencia en el tema de un corto en producción al fin y al cabo, y la verdad que lo pasé un poquito mal al principio porque esto es típico, si no sabes cómo va el tema, pues el afrontarlo siempre te va a costar más, ¿no? Y como decía Roger, fue duro en el sentido de que quería esto por un motivo específico, quería lo otro por otro motivo específico y al final había que dar eso. No había otro camino, no había una posibilidad de decir algo ahí a media o algo que no llegase, había que llegar a ese punto porque es lo que pedía en ese momento. Y entonces, bueno, si os comparto aquí con pantalla, estoy compartiendo, aquí veía LED, y una de las primeras cosas que tenía sobre todo fue la deformación de la espalda. Era muy importante porque estamos hablando de que el LED va montado casi todo el corto en una moto. Entonces, esa forma y esa curvatura era especial. Entonces, tuve que, digamos, hice un primer esqueleto y en el primer esqueleto pues no deformaba exactamente igual, tuve que cambiar un montón de huesos, tanto de la espalda, también la caja torácica tuve que buscar un punto mucho mejor, más liviano, para que cuando torciera la cabeza no se metiera demasiado dentro y la espalda saliera como tendría que salir, ¿no? En ese momento. Entonces, al final quedó como que ya podía moverlo de esa manera. Ahora, tenía ahí, claro. Entonces podía moverlo de tal forma que toda esta parte no se perdía y podía meter la cabeza aquí sin problema, que esto se mete aquí, después se arregla, no pasa nada, ¿vale? Y entonces tenía la postura que iba a tener todo el tiempo. De esa manera tendría esta curva de aquí y eso es lo que buscábamos conseguir. Al principio no salía así, tenía el cuello más arriba, en fin, ¿no? Quería, digamos, tenía un principio un movimiento más realista, que hasta que al final rompimos un poquito ese realismo para que se acercara más al concepto de lo que queríamos en la moto. Y en ese momento pues hicimos toda esa serie de cambios. Otro problema que tuvimos fueron los bíceps están un poquito así más para adentro y ya en la forma que están para adentro así caídos, entonces llegaba un momento que el brazo al ponerse en la moto caía como hacia abajo. Entonces de esta forma pues le dábamos más fuerza al meterle estos controles, le dábamos más fuerza y podía moverse mucho más y ampliarse un poco más lo que se necesita, ¿no? Un poquito así que el animador pueda subirlo un poco y le quede más cercano a la posición idónea para que la pose funcione, ¿no? Sobre todo cuando teníamos el momento en el que le coge a Ralph y lo coge por el cuello y lo mete por todos los ladrillos, magnífico VFX, por cierto, y le mete por todos los ladrillos y entonces, claro, ese momento hacía falta ahí un buen músculo y que se notara bien el brazo y que estuviera el bíceps en su sitio. Después, otro tema que tuve fue el tema de los snap de la rodilla, los cuales eran muy importantes también. Eso fue un quebradero de cabeza. Yo hice varias posibilidades. Roger me decía, sí, no, esto no es lo que necesito, y yo decía, bueno, esto como narices lo hago, pero al final es verdad que te ponía y decía, bueno, si esto era más fácil de lo que uno creía, pero el no verlo claro, cómo hacerlo, pues me costó al principio. Ahora no, ahora ya es una cosa que tú dices, bah, no tiene nada del otro mundo, pero cuando no sabes y te toca, sí que te toca la fibra. Entonces la idea era que se pudiera bajar el animador en ese momento en el que está aquí. Bueno, primero tengo que activarlo aquí. En el momento que sale cuando se ríe trauma, si lo activo, ¿vale? Lo que hace es que yo puedo bajar esto aquí. Bueno, en este caso tengo aquí uno, ¿vale? Una dirección, otra. Y entonces, de esta forma, podemos tener el personaje aquí. Y entonces el animador ya tiene sujeto a LED y no se movería de esta zona. Por lo tanto, ya puede trabajar perfectamente con todo sin que se mueva. Sin que haya problemas de nada, en su sitio, si va manteniendo la posición.
Entonces, una forma muy sencilla para el animador, porque al final y al cabo un rigger tiene que dar todas las herramientas posibles para que el animador pueda trabajar sin problema. Entonces, esta era una solución a ese pase, a esa escena en la que le está de rodillas y le quitan el casco. Después, otro problema que tenía era con lo de formación de la cara. Se necesitaba, por ejemplo, el squash stretch y sobre todo las divisiones de la cara, que realmente no es muy complicado, pero el problema es que ya tenía muy avanzado todo en la cara. Tenía ya cargada 6, Y, bueno, una serie de deformadores y, claro, el meter esto para poder hacer poses en la que pudiera doblar y hacer cosas así, que no es realmente una parte de un rig muy difícil, pero lo importante es que ya había tocado todo, ya casi estaba terminando el facial y de pronto había que cambiar eso. Y entonces le decía a Roger, no me lo puedo creer, que esto me va a romper muchas cosas. Pero bueno, al final, a veces hay que dar marcha atrás para pillar impulso y llegar más lejos. Y ese era el camino, así que al final se hizo y no hubo problema. Así que, bueno, también he hecho prop, también he hecho algún personaje, otros personajes también primarios, también algunos secundarios. Y bueno, hay que decir que para mí esto ha sido muy divertido, aunque también ha sido un poco frustrante a veces, porque yo quería llegar y no llegaba. Y eso que te cueste llegar a algo, te va matando. Pero bueno, al final es pelearlo, darle vueltas hasta conseguirlo. Y al final, pues bueno, entró todo y todo llegó a su cauce, que era el camino, ¿no? Y yo creo que ya... Este sería el... Estupendo. Oye, pues muchas gracias por tu explicación. Efectivamente, esos fueron los retos que yo recuerdo también, donde nos estuvimos peleando bastante para que todo funcionara, pero la verdad, enhorabuena por el trabajazo. La verdad que fue un placer, supongo, y sé que para los animadores poder animar a Led, porque tenía un rig estupendo y listo para animar y tener todas las posibilidades perfectas. De esto vamos a poder hablar luego con un animador y a ver si nos lo confirma. Pero desde luego yo quedé muy, muy contento con el rig y me pareció súper profesional. Que sí, ¿eh? No sé si era porque era bien conmigo, pero algo había, ¿no? Mira, no sé si hay preguntas de los asistentes a raíz de la explicación de Jero, equipo. Si podéis pasarme alguna o tenéis algo. ¿Puedo encontrar a Jero en alguna red social? Pregunta Mafe. Sí, LinkedIn, pues encontrarme perfectamente. Vamos, sin problema. Ok. ¿Más preguntas para Jero? Que me paséis. Porque, a ver, quizá... No hay más por ahora. Ok. Mira, sí, por ahí Sergio Díaz pregunta, ¿se llegaron a hacer correctivos en los personajes? Unos cuantos, ¿verdad? Algunos. La verdad es que el tema correctivo no hizo falta mucho, porque la verdad que sí que se hizo muy bien todo el trabajo de modelado, y lo que se quería exacto más o menos se hizo, y a partir de ahí el trabajo sí que me costó, si te digo la verdad, sobre todo en esta zona de aquí, el mantener estas tiras que tiene aquí LED, sí que me costó algo más, toda esta zona de aquí. A ver si pero la verdad es que pantalla. como todas las 6 ya venían muy bien. No estabas compartiendo pantalla, creo, Jero. Jero, no hemos visto las tiras a las que te refieres, creo que no estabas compartiendo pantalla. Sí, vale, ahora sí lo vemos. Sí, las tiras de la cara, sí. Eso, tiras de aquí de la cara. Ese fueron también un sí, eso fue un poquito reto. Pero como la verdad que las 6 ya venían bastante bien y tampoco, o sea, estábamos trabajando justo lo que queríamos, no queríamos inventar, ¿no? Solo lo que necesitábamos. Y entonces en ese hecho era un trabajo mucho más fácil. Muy bien. Sí, es verdad que no recuerdo tantísimos correctivos. No sé, imagino que en la parte del hombro. Sí, bueno, ahí como sí. Siempre, ¿no? Sí, unos cuantos, pero en cuestión de la cara, que suele ser un sitio donde la verdad que le pueden meter más correctivos. El único que recuerdo ahora mismo que me he acordado fue el de abrir la boca, sí. que la dentadura quedaba debajo y tuvimos que arreglar el labio y demás. Es verdad. Que yo recuerde, el único ese. Después el hombro sí que tuve que trabajarlo algo más, pero la verdad que, bueno, es que cuando el modelo viene bien, toda la malla viene bien, la verdad que es más fácil trabajarlo. Claro, todo funciona mucho más orgánico. Sí. Si todo está bien de base, la verdad que el trabajo siempre va a ser fluido. Eso es importantísimo.
Pues sí, sí es importante, sí. Por eso Trabajar en equipo. estuvimos prestando muchísima atención a que efectivamente el modelado tuviera todos los requisitos para que luego la fase de rigging fuera lo menos dolorosa posible, ¿sí? Claro, es que al final es un trabajo en equipo, es una cadena, lo que me da el anterior, yo le paso al siguiente, tiene que funcionar, porque así es como después pues, tenemos el corto que tenemos, ¿no? Eso no hay otra manera de verlo. Pues Jero, muchas gracias, tío, por estar con nosotros, por contarnos tu Gracias a vosotros por la experiencia. oportunidad, en todo sentido. Y de nuevo, otra vez te agradezco un mil el que participaras en el corto y nos otorgaras todo tu talento que sirvió tantísimo para generar un personaje con tanta vida, gracias a tu Rick, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Venga, Jero, tío, estupendo. Chao. Mirad, antes me pasé de pasaros precisamente el vídeo que nos ha traído Abigail. Abigail fue la artista que se encargó del pelo de todos los personajes. Ella no ha podido estar por cuestiones de horario, pero nos ha dejado un vídeo donde nos explica cuáles fueron los retos para la creación del pelo. Así que, equipo, podéis ponerlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristal Gutiérrez. Yo participé en la creación del cabello de los personajes principales del fanfilm Tokyo Ghost. Aquí yo voy a mostrarles parte del proceso, tips y algunos problemas a evitar al momento de crear cabello. Pero antes de comenzar, me gustaría dar gracias a Animum por darme esta oportunidad, ya que no voy a poder estar en vivo. Y gracias a todos ustedes también por estar aquí. Espero que la presentación sea de su agrado. Y de igual forma, yo al final del video yo voy a dejar mis páginas para, por si tienen alguna duda, algo no queda claro, me puedan contactar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para responderles a todos. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, aquí para terminar un poquito mi presentación, les muestro un poco de mi experiencia. Yo soy 3D Character Artist, tengo 3 años de experiencia. Actualmente trabajo en Magical Night X Studios. También participé en el estudio Undying Games, también como Character Artist y en el fan film con Animum como Hair Grooming. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el cabello de los personajes de Tokyo Ghost. Para el proyecto usamos XGen en Maya. Como mencioné antes, les voy a mostrar parte del proceso en el que trabajé junto con el equipo de Animum para poder lograr el resultado final que todos vimos en el film. Esto que vemos aquí es un ejemplo de Debbie Trauma en su versión final y esto es como está construido con guías usando XGen. Aquí vamos a ver el proceso de nuestro personaje Debbie. Veremos desde las primeras versiones del cabello hasta la versión final del mismo. Y yo aquí creé una pequeña lista de pasos a tener en cuenta al momento de realizar cabello. Aún así, hay muchos pasos por detrás que también son importantes, pero para mí estos son los principales. Entonces, vamos a ir viendo lo que son las referencias, dibujar las partes del cabello, que esto ahorita se los voy a explicar mejor, el scalp o el cuero cabelludo del cabello y el cabello base, agregar detalles y el resultado final. Entonces, este peinado que vemos aquí se encuentra dentro del cómic Tokyo Ghost. Fue el seleccionado para poder realizar el cabello en el film. Y en base a estas referencias fue de que yo busqué estas otras de acá, la manera en que se sujeta el cabello, partes del flequillo, cómo se comporta el cabello amarrado, pestañas y cejas. Detrás de todo esto yo tengo muchas más referencias, pero para mí estas fueron las principales. Entonces, a esto me refiero cuando menciono sobre dibujar las partes del cabello. Este de aquí fue la primera propuesta que yo mandé basándome en la imagen del cómic que está aquí, pero al final la parte verde, que son estas mechas de aquí, fueron descartadas. El resto del cabello se quedó exactamente igual. Esta geometría que vemos aquí es el scalp, es de donde nace el cabello del personaje. Se tiene que manejar una geometría aparte del modelo. Entonces, yo también aquí puse unos tips, que por ejemplo, usar un material Lambert para el scalp, porque si usamos cualquier otro tipo de material que no sea Lambert, XGen no lo acepta, no te lee el cabello, no te lo crea. Tener todo bien nombrado para que no se pierda esta pieza entre todos los objetos que tenga el personaje, tener la escena limpia antes de crear el cabello
Y una vez iniciado el proceso del cabello, nunca debes de borrar el historial, ya que si haces esto, corres el riesgo de que se desconecte todo el cabello y es un lío tratar de volver a conectar todo. Entonces, siempre recomiendo también guardar archivos de avances, ir guardando para no perder nuestro trabajo. Esto de aquí es el cabello base de Debbie. Se ve que está poco trabajado y todo lo demás, pero aquí lo que yo buscaba era un volumen aproximado a lo que se buscaba para la versión final y los cortes del mismo. Todo esto son versiones tempranas del cabello de Debbie. Inicialmente se buscaba algo más cartoon, con cabellos más gruesos, un corte más estilizado, el color del cabello un poco más grisáceo y todo lo demás. Entonces, al final se optó por algo un poco más realista. Todo esto que está aquí son imágenes del proceso del cabello final de Debbie. Aquí se puede ver las mechas más delgadas, el cabello también más delgadito. Y aquí yo usé dos colores para trabajar el cabello. Por ejemplo, este color oscuro me permite ver mejor cómo están estructuradas las mechas, las direcciones y todo lo demás. Y el color claro lo usé para ver dónde era que me estaba quedando sin cabello, que me faltaba cabello. Entonces yo pues le agregué más. Esto de aquí son las UVs del scalp, la textura que se usó para el color del cabello final, y aquí es como está estructurado todo. Unos tips, el cabello siempre debe tener UVs, es muy importante. ¿Por qué? Porque así podemos controlar el color del cabello mucho mejor. Por ejemplo, aquí tengo esta imagen donde yo le puse estos colores para poder distinguirlo mejor. Aquí está cargado el color en el scalp y finalmente aquí está cargado en el cabello. Entonces, también nos sirve para el manejo de las máscaras. Las máscaras nos sirven para marcar el rango de dónde van a ser el cabello, en qué partes sí va a aparecer y en cuáles no. Por ejemplo, aquí en el color negro no va a haber ningún cabello, pero en el color blanco y gris, ahí es donde vamos a tener nuestro cabello. Entonces, yo aquí quería mostrarles un poquito dentro de Maya cómo es que está el cabello. Aquí tenemos el scalp, aquí tenemos las guías y por acá tenemos el cabello final, que es todo esto de aquí. Y ya todo esto ya tiene sus texturas, ya está todo bien nombrado, todo acomodado y listo para usar. Ya esto que vemos aquí es la versión final del cabello de Debbie, es la que todos conocemos y todos vimos en el video final. Estas son imágenes también del film, están todas estas dentro del film y más imágenes de Debbie. Para el resto de los personajes es exactamente el mismo proceso. Se lleva igual con un cabello base, se le va agregando detalles y todo lo demás. Por ejemplo, en esta parte de la ropa es exactamente lo mismo, solamente que aquí es más grueso, es como más de peluche todo esto. Y en los brazos es igual, solamente que con menos cabello. Aquí unas vistas de la ropa con el casco. Para el cabello de Ralph, como en esta versión se buscaba que el cabello fuese sucio con polvito, yo aquí usé el mismo método que Debbie del color de la textura, por eso es mi insistencia en la importancia de las UVs en el scalp. Para esta versión de Ralph solamente le reduje lo que es el ruido en el cabello, le junté mucho más las mechas y el brillo se lo subí al tope. Unas imágenes extra de lo que se puede encontrar en la animación. Y pues nada, por mi parte eso sería todo. Yo sé que tal vez es muy poco tiempo para profundizar más sobre el asunto del cabello. Entonces, yo aquí les dejo mi ArtStation y LinkedIn. Yo aparezco como Cristal Gutiérrez. Les dejo una captura de cómo estoy en ArtStation y cómo estoy en LinkedIn. De igual forma, si tienen cualquier duda o algo no quedó claro, me pueden decir. Yo les voy a responder sin ningún problema. De nuevo, muchas gracias a Animum por dejarme compartir todo esto con todos ustedes.
Gracias por asistir al webinar, espero que haya sido de su agrado y pásenla muy bien. Nos vemos. Genial, estupendo el vídeo de Abigail, muy completo y muy instructivo. Espero que os haya gustado. No sé si alguien tiene dudas, sabéis que ella está disponible para responderlas, así que eso es fantástico. Por mi parte, recordar o deciros unas cosas que a quienes sois fan del cómic Tokyo Ghost, probablemente habréis percibido el pelo de Debbie, la chica, está bastante estilizado con respecto a lo que se ve en el cómic. Muchas veces el pelo de Debbie en el cómic es relativamente largo y con algún tipo de mecha bastante larga. Tuvimos que obviar ese tipo de pelo porque nos suponía hacer simulación de pelo del que no estábamos dispuestos a trabajar en ese momento porque suponía un incremento de trabajo demasiado grande con respecto a todas las cantidades de retos que teníamos por delante. Así que tuvimos que, algunos de los retos, pararlos o ponerles freno para pues, no enfrentarnos a un monstruo, sino a algo conducible, ¿no? Pues dicho esto, voy a seguir con mi explicación y lo siguiente en lo que nos vamos a parar va a ser en animación. Voy a introducir un poquito, viendo un poco el trabajo que hacen los animadores. Teníamos que, como os decía, buscar el estilo de animación y una de las bases de eso es las referencias visuales que hacen los animadores. Entonces aquí tenemos un ejemplo de referencias de Ralph corriendo en el plano del puerto, en el segundo plano del puerto donde se tropezaba. Los animadores tratan de buscar pues, la forma en la que corre, así un poco atropellada, con poco estilo, ¿vale? Era un poco las directrices que tenían. Y bueno, es eso lo que entregaron a la hora de crear referencias que luego ellos usaban para poder animar en esa dirección. ¿Qué más teníamos? Bueno, aquí podemos ver la animación resultante. El blocking se ve aquí a la izquierda y la animación final aquí. Es esta animación, vamos a ponerlo en grande, donde el personaje efectivamente corre, se tropieza y como veis ese estilo de personaje poco ducho o poco hábil, ¿vale? Que queríamos mostrar, ¿vale? Digamos que es un delincuente de pacotilla, aunque con muchas malas intenciones, ¿no? Acaba de hacer explotar un barco con una gran bomba, pero es un mandado, ¿vale? Es alguien al que le han mandado a hacer cosas y por tanto no es un tío muy ducho en la delincuencia, sino que hace lo que puede. Y bueno, queríamos mostrar un poco eso en la actitud de cómo corre, de cómo escapa, etcétera, ¿no? Referencias del personaje Debbie. Fijaros que el personaje Debbie es chica, pero lo animaron tanto chicas como chicos. En este caso había una escena de acción muy interesante de animar porque es la escena donde el personaje Debbie se tira de una moto que va a unos 80 km por hora. Y bueno, el animador tenía que inventar la forma en la que alguien se tira de una moto. La verdad que no encontramos ninguna referencia, lógicamente, de la vida real de alguien tirándose de una moto. Nadie lo haría porque puede perder la vida. Así que el animador se empezó a grabar y entre que grabarse él y buscar referencias de volteretas, estuvimos encontrando soluciones a cómo debería poder actuar Debbie en esa situación, ¿vale? Luego toda la parte final, después de levantarse, también era muy importante para ver qué tipo de actitud tenía en ese momento el personaje. Era una actitud de bastante dignidad, quería terminar con toda esta violencia de su novio y quería pausar un poquito todo lo que estaba sucediendo en sus vidas. Así que después de salir disparado de la moto, tenía que presentarse como alguien con fuerza, digno y capaz de parar a su novio, ¿vale? Que estaba completamente drogado por las drogas digitales, y tratar de decirle las cosas pues como a la cara, ¿no? Por así decirlo. Toda esta fue la búsqueda de referencias. Como veis, se tiró muchas veces, hizo muchas pruebas para encontrar cuál era la opción más buena. Ese es un poco el trabajo del animador, en este caso Sergio Campos. Y Debbie tenía también, mira, aquí tenemos el plano, por cierto, vamos a ver cómo fue un poco. Eso es el personaje Debbie. Vamos a ponerlo otra vez. Este es el blocking de la animación y aquí a la derecha el refine o plano final.
La verdad que quedó espectacular. Una de las cosas que a mí me emocionó de este plano es que yo no sabía como director qué es lo que íbamos a hacer con esto. Es decir, no sabía cómo íbamos a hacer que ella se lanzara de la moto. Eh, en cualquier caso, todo lo que yo pensaba nunca pasó por esta idea y cuando la vi me pareció genial. Y fue estupendo, ¿no? Que los animadores puedan aportar ideas y generar pues eso, unas animaciones muy interesantes, simplemente a nivel de que ellos se ponen a pensar, se ponen a desarrollar cómo va a ser la mejor opción para este plano, ¿vale? Una de las cosas con la que también estuvimos lidiando es con la sensación de peso del arma, ¿vale? Tenía que dar sensación de peso y había que jugar muy bien con un spacing y un timing que lo definiera, ¿vale? Esto por aquí, seguimos con alguna explicación más de animación, porque quisiera seguir con Debbie. Debbie tenía este aspecto así como guerrero, de acción, dinámico, etcétera, pero tenía un último plano donde mostraba toda su ternura con su novio y en este caso elegía a una animadora, en este caso Fátima Tamayo, que hizo unas referencias muy interesantes en las que clavó mucho lo que yo le estaba pidiendo y bueno, quiero que la veáis y luego veáis el resultado final. Como eso, son varias versiones de cómo acercarse. Este es, mira, os planteo un poco, os explico un poco. Este es LED, ¿vale? Y esta es Debbie. Este osito lo puso aquí porque luego es el que ella coge como si fuera la cara de LED. Aquí se ve cómo se va acercando, le coge la cara, etcétera. ¿Vale? Aquí lo que me pasó en las 3 referencias de aquí es que era muy apasionada. Fijaos la fuerza con la que le coge la cara, la energía que tiene. Y le pedí una cosa mucho más sensual, mucho más de, de de cautela por tocarle, porque tenía como cierta miedo a tocarle, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Entonces la versión 2, rectificando toda la actitud que aquí estaba un poquito equivocada, ¿vale? Vamos a ver entonces esta parte de aquí, como ella le toca con mucho más cuidado, con mucho más tanteo de ver si se puede ir acercando más. Luego la parte de sacarse el casco, la parte de tirarlo, dejar de mirarle, acercarse. Aquí también vemos este acercamiento mucho más directo, ¿vale? Mucho más apasionado, aquí a la izquierda, y con eso este acercamiento mucho más comedido, mucho más tentativo, de a ver si puedo acercarme y darte un beso, ¿no? Entonces, esas sutilezas sobre cómo debía comportarse Debbie delante de LED estuvieron trabajadas aquí, en esta fase, ¿vale? No por tanto en la fase de animación, sino en la fase de preparación del plano, ¿vale? Muy importante eso. Y lo siguiente es ver el plano ya animado. El blocking y en la izquierda el plano final. En el blocking teníamos algún problema todavía con el rig y el pelo se quedaba así un poco destrozado, pero no importaba, podíamos perfectamente trabajar la animación mientras otro técnico resolvía el problema que teníamos. Y vemos aquí exactamente esa actitud que os comentaba, la actitud de tentativa que tiene Debbie ante el problema que tiene LED. LED tiene un problema, como digo, de adicción y ella está muy preocupada por eso. Ella está medio asustada por acercarse y ver cuál es la reacción de él cuando le saque el casco, ¿vale? Que le quiere quitar el casco para que se desintoxique de toda esa publicidad mortífera que le está pues martillando la cabeza, ¿no? Y que lo tiene totalmente abstraído. Muy bien. Entonces, listo por aquí. Y antes de pasar a la iluminación, pues vamos a contar con Marc Zurano, que fue animador también del corto. Estuvo animando bastantes planos, sobre todo de LED en la moto con Ralph, de lo más difícil que había en el corto. Así que es un privilegio poder escuchar cuál fue su experiencia animando el corto. La verdad que fue muy divertido de mi parte estar supervisando a Marc. Hizo un trabajo increíble. También me dio mucho más de lo que podía esperar y los resultados han sido tremendos. Así que nada, Marc, cuéntanos un poquito todos los retos que tenías delante con toda ese bueno, batibullo de 3 personajes agarrándose en una moto a 80 kilómetros por hora. Eso como Una te fiesta, grabas. En fin, una fiesta teníamos aquí. Sí. Una auténtica fiesta.
Pues nada, Bueno. cuéntales la fiesta. Hola muchachada, ¿qué tal? Yo soy Marc, estuve animando también en el corto y me tocó este marrón, este plano, este drama de plano donde teníamos Sí. a Led justo cogiéndole por el cuello a Ralph y arrastrándolo, bueno, arrastrándolo no, manteniéndolo en el aire durante una barbaridad de frames, ni más ni menos que más de 150 fotogramas y básicamente pues las dificultades iniciales del plano a la hora de pensar cómo iba a hacer esta acción pues, eran varias, ¿no? La primera era precisamente la misma o parecida a la que estaba comentando Roger antes con el plano de Sergio, donde Debbie salta de la moto, que es que realmente una acción de este tipo es imposible, es muy difícil grabarla. Yo no puedo, o sea, si alguien me coge por el cuello y me arrastra por una moto, pues moriré y no podré hacer el plano. Entonces, tuve que ingeniármelas para ver cómo podía representar esta acción y que quedara más o menos realista o creíble, que la acción fuera creíble, que realmente el personaje estuviera luchando por su vida mientras estaba en el aire suspendido, mientras Led lo aguantaba y Led apenas notaba nada de, digamos, de toda la fuerza que hacía Ralph, porque Led es un personaje súper fuerte y mantiene el brazo rígido. Y pues desarrollar toda esa acción y hacerla creíble fue un reto. Am, el segundo de los retos era la posición de la cámara respecto a Ralph, y es que durante todo el plano, el personaje está en escorzo y por lo tanto no vemos la proporción real de su torso, sino que lo vemos todo superpuesto, una masa superpuesta a la otra, y eso es un drama a la hora de animar, a la hora de plantear líneas de acción, a la hora de dar pues la ondulación necesaria para que, digamos, tenga esa sensación de bandera todo el cuerpo de Ralph. Eso fue un problemón. Y por último, el problema de este plano era la dificultad técnica de que toda la acción dependiera de este punto, ¿no? Del punto central, del cuello. Todo, digamos, mover todo el personaje, toda su cadera, sus pies, todo a partir del cuello y también la cabeza y cómo eso se relaciona con LED y demás. Entonces, el punto de partida era muy interesante, era esta viñeta del cómic, ¿vale? La viñeta yo diría que es súper icónica y súper chula, pero luego el layout venía así de vacío, ¿vale? Teníamos el planteamiento de cámara, teníamos la idea estaba clarísima, ¿de acuerdo? Pero llenar todo esto de acción y hacerlo creíble era la gran dificultad. Así que lo que hice, por supuesto, fue ponerme a hacer videoreferencias. Em, Esta es la videoreferencia final, ¿vale? Donde aparece todo montado. Se puede ver que, pues, sencillamente lo mantuve en una pose, así que se puede ver por aquí detrás un poco la fuerza del brazo. Luego mostraré alguna videoreferencia entera. Y aquí, pues, me puse un par de sillas debajo de la espalda y intentar hacer el panoli con las manos y con los pies en el aire, fingiendo que me estaban agarrando del cuello y demás, y pataleando, ¿vale? De todas formas, o sea, el hacer la videoreferencia para lo que me servía era para tener una aproximación realista, bueno, realista a cómo se comportaría el personaje, es decir, cuáles son las acciones del personaje, co- cuánto tiempo dedica a intentar quitarse la mano de LED del cuello, o qué hace con la otra mano, o cuántas veces patalea con los pies, o este tipo de cosas. Pero en realidad no me servía, la videoreferencia no me servía para interpretar cómo debía aplicar esa ondulación del cuerpo mientras está en el aire, ¿no? Esa sensación de que está volando con todo el cuerpo, digo. Por lo que esa parte tuve que planificarla en animación 2D. Bueno, me parece llevo un corrillo de un rodillo de cocina en una mano. Bueno, en fin, hacer videoreferencias es muy divertido, haceros animadores. Vale, lo que estaba contando era que
tuve que pasar a la animación 2D y este es bueno, de hecho tengo el archivo, he conseguido el archivo con el que trabajé. Esta es la planificación 2D que presenté. Como podéis ver, LED mantiene una pose estrictamente. Lo único que representé fue el primer golpe, la primera subida del brazo, donde tiene este tirón hacia adelante con la mano. Primero tira el hombro hacia adelante, luego deja la mano atrás y luego toda esa mano, bueno, todo el brazo recibe ese impulso y de ahí levanta a Ralph. Y ese es el primer movimiento. Se genera este círculo, este arco por aquí. Este arco que tiene como esta pinta. Y una vez golpea hacia abajo, se queda con la mano en el aire, suspendida. Y a partir de ahí, con las ideas de mi videoreferencia, con las poses de brazos y piernas, e intentando representar esa ondulación del cuerpo, es como terminé la planificación 2D del personaje de Ralph. Como veis, pues fue bastante un drama, pero por lo menos el poder representarlo en 2D, poder hacer esta aproximación al timing y a la pose en 2D, ya me permitía hacer esa ondulación del cuerpo y combinarlo a su vez con pues cuánto tiempo dedica al overlap de las manos que viene del tirón que le acaba de pegar LED y cuántas veces patalea y cómo se combina todo eso con la ondulación principal del cuerpo. Bien. Esto es básicamente lo que fue la planificación. Esta es la planificación que presenté. Y a la hora de pasar al 3D, esto tuvo sus complicaciones técnicas, porque claro, teníamos efectivamente dos personajes sobre una moto a una velocidad constante. Aquí podemos ver la curva de aceleración de la moto, que es una barbaridad. Ahora, si me muevo en el timeline, bueno, cada vez que cambio de fotograma, la moto desaparece, a no ser que le dé a la F y la vuelva a encontrar, pero si me muevo otra vez por la velocidad a la que va la moto, desaparece, así que hice esta cámara que sigue a todo, ¿vale? Pero tenemos esto que decía, dos personajes sobre una moto a gran velocidad y tengo que incluir a este tercer personaje dependiendo de la mano de Ralph, de la mano de LED, y colgando desde ahí para representar todo lo que tengo en la planificación. Así que lo que hice fue, bueno, primero seguir las instrucciones que nos dio Roger para cómo montar el sistema de constraints para que todo funcionara con la moto, LED, dev y tal. Hasta cierto punto, ¿vale? Hasta el punto de que tuve que meter al personaje de Ralph y para poder moverlo todo desde su cuello le instalé un locator y lo hice padre de todo de su centro de masas. En su origen, en el primer blocking, tenía las piernas en FK y los brazos. Todo estaba en FK. A mí me gusta trabajar en FK casi hasta la fase de refine y luego ya pasar a IK y trabajar los contactos, a no ser que tenga una moto, hay un punto de apoyo constante en el plano, como es el caso de esta mano de LED al manillar de la moto. En ese caso la dejo en IK y me quedo tan tranquilo, pero en general me gusta trabajarlo todo en FK. Entonces instalé este locator para precisamente trabajar de forma general esa ondulación del cuerpo y luego generar overlap con el resto de controles, ¿no? A partir de un movimiento base que venía de este locator, puedes ir desfasando la pelvis y luego los pies para tener esa sensación de bandera, de overlap en el cuerpo y combinarla pues con los pataleos, con los movimientos de manos y tal y cual. Adiós, se petó. Bueno, seguimos sin eso. Uy, ¿he dejado de compartir? Ah, vale. Perdón. No, seguimos con los vídeos que creo que son igual de válidos.
para contar lo que estoy contando, ¿vale? Esta es la primera aproximación al blocking, el primer blocking que presenté. Como se puede ver, ya está, digamos, las ideas están todas ahí, ya está todo claro. Y a partir de ahí, pues fuimos, junto con Roger, con la ayuda de Roger, pues ir puliendo todas esas, mejorar los contactos de manos para que la LED moviera las manos, no se quedaran completamente fijas ahí en el brazo, sino que hiciera más esfuerzos por alejarse del LED y este tipo de cosas, y progresivamente ir puliendo la animación. Una cosa curiosa es que en ningún momento existió ningún constraint aquí, ni entre la mano de LED y con Ralph, ni las manos de Ralph con LED, sino que son la manera de trabajar esto es alineando, digamos, todas las claves con un falso constraint que se dice, que se conoce, que existe, es una de las herramientas que trae Animbot, o bueno, ATools, que es lo que usábamos en ese momento, y que te permite crear una relación entre un control y otro, entre cualquiera de los controles de la escena y otro, cualquiera de los controles de la escena, y mantener esa relación durante X rango de frames. Y de esa manera mantener durante X rango de frames la mano, por ejemplo, de LED y la cabeza de Ralph con la misma relación. Lo mismo con las manos de Ralph al brazo y demás. Bien, pues este era el primer blocking. ¿Qué más teníamos por aquí? En la siguiente versión ya... Aquí ya teníamos, bueno, todavía no teníamos el facial de Ralph. Y aquí se puede ver que lo que me pasó se me fue de las manos. En ese momento no sabía verlo, pero ahora se ve claramente como el brazo de Ralph, el brazo de LED se está moviendo constantemente junto con la cabeza y el cuerpo de Ralph. Este movimiento de la mano. Y eso hubo que corregirlo para dejarlo en una posición mucho más rígida y mucho más estable. Queriendo dibujar pues todos los arcos, bueno, queriendo dibujar arcos, se me fue de las manos y tuve que corregir eso. Recuerdo que es una de las cosas que me comentó Roger. Se puede ver aquí cómo va tomando forma. Aquí ya teníamos pues esta pose mucho más estática de la mano, pero sí que tenía, a raíz de todo ese movimiento, pues se recuperó este empujón que le da a Ralph, creando esta figura, esta línea de acción que le da bastante fuerza. Y todo el juego de manos, este cambio de juego de manos, como Ralph intenta cambiar constantemente la mano de sitio para zafarse de LED y demás. Y por último, añadimos el facial. Y añadimos los últimos detalles, los cordones de la chaqueta y pues animaciones secundarias y demás. Este es el último pase de animación, aunque este ya no dependía de mí, porque este ya tiene los crowds, los personajes que se ven aquí de fondo. Y finalmente el estado final del plano. Pues creo que quedó bastante interesante. Así que esto es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Marc, sí hay preguntas, así que bueno, van a pasar aquí a escribirlas en la pantalla, si no me equivoco. Por ahí, ¿cuánto tiempo te lleva la planificación, referencias, animación 2D, etcétera? Depende. Imagino que es que se refiere a este plano en concreto.
En este plano en concreto, Mm. la planificación pues me llevaría, no lo sé, puede que 3 horas, puede que un poquito más, un poquito menos. Ujú. No suelo dedicarle mucho tiempo a pulir los dibujos ni nada de eso, sencillamente, o sea, son todo líneas feotas, masas grandes y poco más. No creo que me llevara, pues no sé, 4 horas aproximadamente, una cosa así. En cuanto a Muy las bien. videoreferencias, siempre da mucha pereza, pero es bastante rápido hacerlo. Venga, más preguntas por ahí. ¿Qué fue lo más difícil de la animación una vez cogida la referencia? Pues lo más difícil de la animación, fueron muchas cosas, pero yo recuerdo en especial que este contacto, cuando intentaba, o sea, yo la el primer movimiento que hice con todo el cuerpo y la mano de LED, lo hice seleccionando el locator que hemos visto antes, que tenía aquí en el cuello LED, y el control en IK de la mano de LED. Y intenté pulir el arco que esto tiene conjuntamente, seleccionando estas 2 cosas y moviéndolas en traslación. Mm. La Los ejes de traslación del cuello de LED estaban orientados a la cámara, es decir, que si yo movía en dirección Z, pues se movía hacia la cámara, si yo movía en dirección Y, se movía hacia arriba, y si yo movía en X, se movía hacia allá o hacia allá, ¿vale? Pero los ejes de traslación del control IK de LED tenían otros ejes. Así que a la hora de pulir en el Graph Editor cómo eso se relacionaba y para que las curvas quedaran limpias, eso fue un drama. Eso fue terrorífico. Mm. Creo que esto es de lo más difícil de la animación. Pero son Ok, sobre todo problemas técnicos. técnicos. Ujú. ¿Más preguntas? No hay tiempo para más. Vale. Muy bien, genial, Marc. Oye, muchas gracias también por estar aquí con nosotros, contarnos toda tu experiencia dramática con este plano. Recuerdo también una anécdota con tu plano y era precisamente la animación de Debbie, que casi no has podido comentar porque creo que has entrado en otro, pero recuerdo, ¿no?, que al principio aparecía como demasiado cartoon, ¿verdad? Y tuvimos que rebajar y ponerla un poquito más en el estilo realista que estábamos buscando. Así que, bueno, simplemente para que los espectadores tengan en cuenta también que teníamos que estar buscando también un rango de estilo y bueno, hasta encontrarlo, pues haces una prueba, error y llegas a un punto en el que nos encontremos todos. Y Ujú. simplemente apuntar eso. Genial, Marc. Pues nada, muchas gracias y date también de nuevo las gracias por participar, por la aportación, por tu talento y por tu tiempo. Gracias a vosotros. Gracias, Marc. Pues venga, seguimos y vamos a seguir con Lighting. Estoy compartiendo pantalla, entiendo, y estamos viendo este nuevo reto que era crear una ambientación cyberpunk nocturna. Fijaos de dónde veníamos. Veníamos de este tipo de viñetas donde apenas hay información de iluminación. Fijaos que no hay sombras apenas, todo está muy plano, y teníamos que llevarlo a un mundo totalmente distinto, como podéis ver, ¿vale? Y con iluminaciones de neón, todo muy estilizado, etcétera. Aquí otro ejemplo, ¿vale? De una imagen muy plana, ¿vale? Y cómo la llevamos a un mundo y a una evocación de peligro, etcétera. Para ello contábamos con un trabajo, que era el trabajo de Color Script. Estuvimos diseñando cuál sería el color que tendría el corto entero desde su secuencia inicial en el puerto, pasando por el canal, luego la fase de los recuerdos, la fase en la que nos vamos a la zona del muro y la población más... bueno, el matte painting donde se ve puesto el poblado más cutre y finalmente la última zona donde termina el corto, más la zona, digamos, donde se oscurece todo y todo es como más como un sueño, ¿no? Entonces, teniendo esto, esta es la herramienta de la cual dependían los lighters, porque digamos que esta era la preproducción de luz que queríamos conseguir. Queríamos conseguir este tipo de ambientación lumínica. Y bueno, para aquí está Isa, que nos va a contar, por tanto, cómo llegaron a
a este reto, ¿no? Pasar esos planos que venían sin información lumínica a llegar a machar, ¿no? A machar esta información que les dábamos aquí. Isa, estás por ahí, has podido estar, ¿verdad? Sí, al final he conseguido llegar a tiempo. Genial, Isa, me alegro verte y me alegro que hayas podido llegar a tiempo, porque si hubiera tenido que hacer yo tu trabajo, lo hubiera contado peor que tú. Bueno, no sé, a estas horas ya la cabeza no da mucho. Pues nada, agradecerte lo mismo, agradecerte tu tiempo y nada, cuéntanos un poquito cuáles fueron los retos que tuvisteis, que fueron varios. Demasiado, no vamos a mentir, fueron demasiado. Pues bueno, presentarme un poquito, yo soy Isa y aunque me encargué de la parte de iluminación de este corto, yo actualmente trabajo como compositora en SSVFX y os voy a hablar principalmente de este plano que es, por así decirlo, vamos a continuar con el trabajo de Marc y si nos da un poquito de tiempo también os voy a mostrar un poquito de otro de mis planos que fue en la parte ya de la zona roja cuando ya pues le estampa la cabeza contra el muro y no se lo carga de milagro, porque se lo debería haber cargado. Yo eché en falta un poco de tripa, seso y esas cosas volando, pero bueno, había que hacerlo un poco para todos los públicos. Así que bueno, lo primero que quiero hablaros es un poco de cómo a partir del color script, como ha enseñado antes Roger, llegar a unos resultados como estos. Y para ello nos vamos a basar en el color key, la imagen de referencia que a mí me pasaron cuando me encargué de toda la parte de la zona azul, porque yo me encargo de la zona azul desde la parte de que sale Ralph del callejón hasta este plano en concreto. Y bueno, lo primero que hice, nada más ver esta imagen, exteriormente puse buena cara, interiormente quise llorar, pero bueno, eso no estaba feo hacerlo delante de la gente, así que me lo guardé para mis adentro. Y una vez que ya lloré y me calmé, ya me puse a analizar lo que viene siendo la referencia. Bueno, aquí, como realmente solamente tenemos la parte azul, no hay tanto bueno, hay mucho que contar, pero no tanto como fue en el color script de la parte roja, que ya ahí sí tuvimos que hacer diferenciaciones entre una zona y otra. Aquí lo primero que tienes que, cuando te enfrentas a un plano de este estilo, lo primero que tienes que tener en cuenta es que son escenas enormes. O sea, nuestra escena era enorme y tienes que saber bien hasta qué es lo que supone tener una escena tan grande entre manos. Lo primero es que tienes que tener en mente que Maya te va a crashear, como ha pasado antes. Cosas que suelen pasar, sobre todo los que trabajáis con Maya, que sabéis que Maya... bueno, una cosa que aprendes cuando trabajas con Maya es a ser creyente. O sea, yo me hice muy creyente mientras estuve haciendo este proyecto, porque cada vez que me crasheaba Maya, yo rezaba a Superman, a quien fuera, para que se hubiera guardado el proyecto y no tuviera que rehacer trabajo. Entonces, partiendo de esa base, tienes que tener en cuenta que eso, que te va a crashear, que la escena te va a ir lento, cuando tienes muchísima geometría, tienes que ver qué puedes omitir y qué no a la hora de previsualizar en el render, porque por la perspectiva de cámara no todo lo que hay se va a ver, entonces esa geometría la puedes guardar, entonces todo el proyecto te va a pesar mucho menos y cositas así, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que ver es tu animación, ¿vale? Partiendo de la animación que ya hemos visto gracias a Marc, tienes que ver hasta dónde termina tu animación y a partir de ahí qué ves, qué no ves y qué puedes omitir, qué tienes que priorizar. Una vez visto esto, ya pasamos a analizar la imagen. Aquí, lo que hemos dicho, tenemos una zona al final del fondo que se ve muy lejos. Entonces, esa zona siempre va a tener muchísima más contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque todas las luces que hay en esa zona se van a juntar. Eso pasa en la vida real también. Cuanto más lejos estamos de una fuente de luz, más se van a superponer unas con otras, por lo tanto, todo se va a ver mucho más iluminado y no solamente iluminado, es contaminación lumínica. Es también lo que viene siendo las luces volumétricas y todo lo demás. Entonces, son imágenes muy compactadas y como aquí se ve un poco como, ¿cómo decirlo? Como si tuviera un poquito de patina blanca, en este caso porque es luz azul. Entonces, sabiendo que tenemos una parte del fondo,
que va a estar empastada y con mucha contaminación. Luego tenemos la parte de delante, que aunque todavía hay muchas luces de neón, en todo el corto lo que predomina son las luces de neón. Tenemos neones por todos lados. Neones por aquí, el neón rosa por aquí, el neón azul también por lo que viene siendo las alcantarillas y estas luces. Entonces, tenemos muchas luces de neón y bueno, y aparte de todo eso, lo que también tenemos zona oscura, porque realmente aunque está iluminado todo, las luces están lejos unas de otras. Por lo tanto, a pesar de que esté iluminado, estamos en una zona oscura, estamos en una zona que es hacia adentro. Entonces, la parte de arriba es lo que está iluminado, pero la parte de abajo no hay iluminación apenas. Luego, además de todo eso, tenemos las luces propias de los personajes. Luces de ring por aquí, luces que contaminan a los propios personajes, como son estos neones rosas. Luego las luces propias de la pantalla que tiene LED delante. También los focos de la propia moto. Y las luces que vienen de las farolas que tenemos encima. Entonces, una vez ya visto más o menos qué es lo que voy a necesitar, vamos a intentar llegar al resultado final, que sería este más o menos, ¿vale? Entonces, no voy a poner la animación, que ya lo hemos visto antes. Más o menos esto es lo que a lo que se llegó con todo el trabajo de iluminación. Una cosa a tener en cuenta cuando eres iluminador y tienes una escena en la que hay probablemente solamente en esta zona alrededor de unas 500 luces, es ser muy, 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 muy organizado. Muy organizado, ¿por qué? Porque todo lo que organices ahora te lo vas a ahorrar en el futuro, ¿vale? Entonces, siempre vamos ahí con la hora pegada al culo. Y también, ¿por qué? Porque luego todo esto se saca por capa. Entonces, cuanto más lo organizado lo tengas todo, luego a la hora de hacer las capas te va a ser mucho más fácil. Y vas a saber qué tienes que poner, qué tienes que omitir y qué tienes que restar. Entonces, la organización no es que sea fundamental, es que tiene que ser tu máxima. Es como el pan de... lo tienes que tener tatuado en la mente. Ser organizado. Ese es mi máximo consejo. Cuanto más organizado, mejor. ¿Por qué? Porque luego va a haber vamos a tener que hacer muchas ñapas, por así decirlo, ¿vale? Y entonces, otra cosa que también, al ser compositora, me ayudó mucho a la hora de hacer este plano, es que ya tenía una idea general de hasta dónde puedes llegar en lighting, porque no todo se consigue en lighting. El look final lo da el compositor y el compositor tiene que tener margen para poder trabajar y que luego, cuanto más fácil le hagas la vida al compositor, más te querrá. Es así. O sea, los compositores somos magos, sí, pero no hacemos milagros. Entonces, si una imagen viene muy quemada de blanco, no vamos a poder recuperar. Si una imagen viene muy negra, no vamos a poder aclarar la imagen. Entonces, hay que saber hasta qué punto puedes llegar tú para que el compositor luego pueda maniobrar y tenga margen para subir y bajar valores. Entonces, bueno, esto es el resultado que se llegó final. Todo esto son luces de neón, que la verdad es que están súper chulas y la verdad, el muchacho que hizo Jesús Parra, que fue el que se encargó de hacer todos los neones, la verdad es que es genial, o sea, chapó, porque menudo currazo se tuvo que pegar el muchacho, aunque luego se tuvieron que poner muchísimos más neones de los que había en un principio. A mí me llegó un layout básico con lo que era el tiro de cámara, pero luego al final tuvimos que añadir muchísimos más neones conforme íbamos avanzando en la iluminación de la escena. Luego, otra cosa que tuvimos que tener en cuenta y con el que tuve bastantes problemas fue el tema de los especulares en el canal. ¿Por qué? Porque el canal era, como estamos viendo, muy reflectante. Entonces, ¿qué pasa? Si los especulares, lógicamente, quemaban lo que viene siendo todo el canal. Entonces, luego, en compo, eso era horroroso. Entonces, tuvimos muchos problemas porque, claro, queríamos que se viera, pero tampoco queríamos quemar y que luego no se pudiera arreglar en compo. Entonces, aquí hubo un poco de problemas con todo ese tema. Además, también de que
claro, la moto y los personajes estaban en movimiento. Y como vemos, no es un movimiento tranquilito, que no, es que se retuerce y lucha por su vida. Entonces, hubo muchos problemas porque tuve que animar las propias luces de los personajes. Entonces, tuvieron que las luces están conectadas con un locator y siguen la animación de los personajes. Pero si todo fuera ahí, bien. El problema es que este señor, Ralph, se mueve demasiado. Entonces, claro, conforme vas pasando por cada una de las luces, las luces también a cada una de las farolas también le dan al personaje y eso se tiene que ver reflejado. Entonces, claro, tuvimos que falsear muchísimo las luces de las farolas porque si el personaje está aquí, las farolas están aquí. Por lo tanto, técnicamente las luces no le llegarían, pero había que hacerlo no solamente para que estéticamente quedaran bonitos, sino también para separarlos un poco del fondo, porque si no quedaba la imagen demasiado plana. Entonces, bueno, estos fueron uno de los bastantes retos técnicos que tuve con esta escena en concreto. Y bueno, solamente también para enseñaros un poco cómo se sacaron las capas. Tenemos la capa de fondo, que todo esto son lo que vienen siendo los neones y, bueno, sí, todas las luces de neón. Y con eso, primero se saca la directa, la indirecta y la especular de lo que es el canal, las volumétricas también, y por último se sacaron los personajes. Bueno, la capa de FX también, y por último la de los personajes, que los personajes iban en capa aparte. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Luego se tuviera mayor control en compo para tocar a los personajes. Y el resultado final con compo sería el que hemos visto en el propio corto, que sería este. Luego también para enseñaros un poco cómo lo que estaba diciendo antes, todo esto es lo que se ve en la escena en esta escena que os he mostrado. Y lo mismo, si no hubiéramos sido organizados a la hora de, preparar las luces, luego meter todo esto en las capas hubiera sido morir por Dios. Así de claro, yo directamente me hubiera tirado por las escaleras de ánimo y hubiera dicho, mira, es que me lo he roto todo con tal de no tener que hacerla. Pero bueno, es un poco eso, para que veáis un poco cómo estaba, aquí creo que se ve mejor, cómo está organizado la parte de las luces de los personajes. Tenemos las luces, bueno, tenemos bloqueadores para que no todas las luces afecten a todas las partes de los personajes exactamente de la misma forma. Luces generales, luces de relleno, luces, bueno, todo esto no se ve muy bien porque lo hemos tenido que sacar en fotografías porque la escena es demasiado pesada y prácticamente no se podría mostrar en el webinar, pero más o menos para que hagáis un poco la idea de cómo se estructura y cómo se pusieron las luces de este plano. Y luego, para que veáis un poco también el plano del muro, a ver si lo encuentro por aquí. Isa, nos estamos quedando sin tiempo, no sé si vas pues a estar acabando. Sí, no, era solamente para que se viera un poco cómo se fue el acabado en iluminación y cómo terminó en compo, pero vamos, es básicamente lo mismo. Okay. Queda una imagen que no tiene simplemente luces, de hecho con luces muy fuertes, y luego en compo ya se tiene el control para el tema de ya darle el toque final y estético. Genial. Gracias, Isa. Tía, se ha sido muy interesante. Y hay un par de preguntas de los asistentes. Por ejemplo, Sergio Díaz pregunta esto. ¿Cómo iluminadores puedes cambiar detalles de shading al lanzar renders para ajustar el luz final del plano? Sí se puede, lo que pasa es que no es conveniente porque el shading y todo eso ya está aprobado por el director de arte. Entonces, a no ser que sea 100% necesario, no se debe de tocar. Como poder se puede, pero a no ser que sea estrictamente necesario, mejor no tocarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor luego puedes tocar una cosa que te puede venir bien en un momento, pero luego en otro no. Entonces, a no ser que sea estrictamente necesario, no toques el shading. Ok.
Más preguntas. Dice, ¿cuántas luces llegaste a tener en esta escena? En esta escena son poquitas, lo que he dicho, pues a lo mejor 300 de verdad que no te la quita nadie, porque contando entre neones, luces de relleno, luces para levantar los edificios y de todo, unas 300 más o menos. La escena del muro, ahí sí podemos llegar perfectamente a las 700 luces sin problema. Qué bárbaro. Madre mía de mi Más vida. lo que crasheó Maya. ¿Qué luces fueron las que más te gustaron hacer? Imagino no sé si se refiere al tipo de plano, no sé muy bien a qué Sí, se... yo creo que será del tipo de plano. Sí. Pues Mm. precisamente las dos escenas más caóticas que son esta y la del muro. ¿Por qué? Porque son muchas luces, entonces los colorines ya no solamente es eso, el ponerlas, sino el animarlas, el ver cómo quedan en cámara, el jugar con ellas. Fue muy duro porque precisamente con el plano del muro creo que fue un mes lo que estuvimos con ese plano, pero sinceramente para mí el con el que estoy más contenta junto con este. Muy bien. Pues sí, me queda decir lo mismo que le he dicho al resto de compañeros. Muchísimas gracias por estar aquí, por habernos contado todo esto, por tu tiempo en esto y sobre todo por tu participación en el corto una y otra vez. Mil gracias por eso, por tu talento, por tu aportación y tu tiempo también. No, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y también por hacerme partícipe del corto, que sinceramente soy muy orgullosa de cómo ha quedado al final. Genial. Por todos los compañeros. Gracias, Isa. Hasta la próxima. Hasta la Bueno, próxima. nosotros estamos ya casi acabando. Os recuerdo que al final del webinar vamos a dar los nombres de los ganadores, así que esperad hasta el final, que queda poco. Sigo compartiendo mi presentación para acabar de contar cómo hicimos este corto. La otra parte de retos eran los efectos especiales y el gran reto, más que la cantidad que habían unos cuantos, era generar efectos especiales a gran velocidad, con cámaras a gran velocidad. Ese reto es importante porque lo que hace es normalmente generar bastantes artefactos y digamos, el artista FX tiene que controlar mucho dónde van los ladrillos para que no ensucien la cámara, para que vayan en la dirección correcta, que creen un flujo digamos, de composición interesante en cámara, etcétera, ¿vale? Ese es el gran reto que teníamos y, bueno, hubo muchos, digamos, feedbacks en ese sentido para que las cosas que salpicaban, los fuegos, las cosas que se derrumbaban, etcétera, todos los efectos especiales tuvieran un look final artístico, ¿vale? No tan realista como artístico, ¿vale? Pensando en cómo quedaba en pantalla al final, ¿vale? Lo siguiente es los retos de gestión del proyecto. Fue de lo más también relevante que decir, ¿vale? No solamente teníamos retos artísticos, sino retos de gestión, ¿no? Por tanto, teníamos estrategias de control de producción, estrategias de control de la información, ¿vale? Y lo hacíamos a través de, bueno, lo siguiente, ¿no? Teníamos, por ejemplo, estuvimos manejando 3 millones de archivos, ¿no? Estuvimos trabajando 7 terabytes de información, ¿no? Para esto es necesaria muchísima organización, no solo por parte de los artistas, como habéis visto, Marc Fuster, el modelador, hablaba de muchísimas texturas, muchísimos UDIMs, mucha necesidad de organización, Isabel también, mucha necesidad de organización, pero de parte de los gestores del proyecto, desde Animum, pues recibíamos toda esa cantidad de información, ¿no? 3 millones de archivos y 7 terabytes. Control de la producción a través de ShotGrid, que es un programa de gestión de tareas hacia los artistas. Ellos tienen, por tanto, visión de cuáles son sus tareas, cuándo las tienen que entregar y nosotros, por tanto, también. Y también un programa que se llama Gantt Project, que nos permitía tener una visión, digamos, panorámica de cómo iba la producción, digamos, a vista de pájaro, es decir, desde mucho más atrás, no tanto la tarea del artista, sino, por ejemplo, el departamento de animación o el departamento de modelado y poder jugar con las interrelaciones, es decir, cuando terminaba mejor el modelado de un personaje ya podía encadenar a rigging y cuando terminaba el rigging de ese personaje ya podía encadenar a animar los primeros planos de ese personaje y poder, por tanto, ser muy eficientes a la hora de controlar la producción y que no hubieran, digamos, lagunas en el tiempo donde no se hiciera nada cuando se podía estar haciendo algo, ¿vale?
Control de la producción, pues muy importante fue tener una estructura de carpetas y nomenclaturas muy clara desde el inicio, ¿vale? Nosotros manejábamos un documento donde teníamos nuestra Biblia sobre cómo se tienen que nombrar las cosas y dónde hay que ponerlas. Y luego los animadores o todos los artistas pasaban un checklist, ¿vale? Aquí a la izquierda es un poco el mapa, ¿no? De cómo se creaba el árbol de carpetas, una carpeta que llevaba otras 2 carpetas, que llevaba otra carpeta, que llevaba otras 2 carpetas y al final había el archivo que tenía que nombrarse de una cierta manera, etcétera, etcétera. Y después teníamos un documento que se llamaba checklist, donde cada artista tenía una serie de pasos a comprobar en su plano, tenía que confirmar que lo había hecho y si realmente lo había hecho y pasaba el filtro, nosotros pasábamos al siguiente departamento. Si el siguiente departamento encontraba algún fallo, volvía otra vez el artista para que resolviera esa cosa que no había acabado de estar resuelta. Luego, semanalmente, teníamos dailies de dirección. Todos los profesores nos reuníamos para ver cuáles eran los avances, los retos, los problemas y, bueno, anticiparnos, por tanto, a problemas, efectivamente, y ir controlando que la producción se estaba haciendo en la calidad esperada y con los tiempos esperados. Control de la información, eso lo hicimos a través de talleres. Antes lo decía Marc Zurano, nos decía, oye, a través de una información que nos dio Roger, pues estuve haciendo el setup de constraints de la moto con el personaje, con Debbie, con Ralph. Pues había un montón de estos vídeos para diversidad de todos los artistas, para modeladores, para riggers, para animadores, para que todos pudieran tener una información clara sobre algunos conceptos necesarios para que todo fuera como una especie de bloque consistente y no hubiera, digamos, diversidad de hacer cosas distintas que nos llevarían a un puerto mal encaminado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, explico a los riggers cómo funciona, perdón, explico a los animadores cómo funciona el rig de la moto, cómo deben usarla de la mejor forma y eficiente posible y que todos los animadores lo usen de esa misma forma para que si luego hay algún tipo de problema sepamos de dónde puede proveer, ¿no? O venir. Y finalmente hemos puesto aquí unas frases de opinión de los graduados. Jerónimo, que ha participado, nos explica que con este proyecto te das cuenta que puedes enfrentarte a cualquier reto que ni imaginabas. Es algo que ha estado contando también en este webinar. Isabel, iluminadora, lo que más ha aprendido es a pensar no solamente como iluminadora, sino como mi trabajo para hacer más fácil la vida al compositor. Ella sufrió mucho el constante feedback, ¿no?, que le dábamos desde el departamento de composición y entendió mucho que la labor del iluminador es estar al servicio del compositor y eso creo que fue un gran aprendizaje. Marc Zurano nos dice que el principal aprendizaje fue animar algo que ni podían imaginar, como alguien arrastrado de un brazo a una moto de 100 km por hora. La verdad que es increíble. Realizar ese tipo de planos es de lo más difícil que te pueden presentar, ¿no? Un plano que ni puedes imaginarte cómo puede funcionar en la realidad y hacerlo creíble y verosímil para el resto del mundo, pues era un reto de mucho calado. Y por ahí el modelador Fran García, modelador y look dev, nos dijo que aprendí a gestionar mi tiempo en un ámbito profesional, lo que me ha servido mucho en el estudio en el que ahora estoy trabajando. Así que muy buenas experiencias por parte de toda esta gente que participó, a las que estamos eternamente agradecidos y orgullosos de su trabajo. Y listos, es hora de terminar. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a los ganadores del concurso, del sorteo que hemos planteado para este webinar, los 3 libros de Tokyo Ghost, de edición lujo. Si hubiera alguna última pregunta, pues por aquí. ¿Cuánto costaba renderizar un solo frame? Pues un montón, Tania. Habían frames que podían tardar pues prácticamente un día en salir. ¿Qué más? ¿Nada más? Pues si queréis, equipo, al sorteo vamos a poner aquí los nombres. En este caso, la ganadora Elsa Guerra, el ganador Arnau Navarro y Oscatanima. Oscatanima son los 3 ganadores del Premium que patrocina Norma Editorial, al que agradecemos mucho que haya colaborado en este webinar. Y bueno, pues eso, nos pondremos en contacto con vosotros para haceros llegar el cómic, disfrutarlo, ¿vale? Porque es una
es una reliquia, es una obra de arte y os va a inspirar muchísimo si pues sois artistas o vais a convertiros en artistas. Nada más por mi parte, agradeceros vuestra asistencia, espero que haya sido interesante. Recordad que si tenéis cualquier duda podéis escribirnos a hello@animum3d.com. Agradezco, por supuesto, que hayáis asistido, que hayáis esperado hasta el final y animaros a seguirnos en nuestras redes para siguientes webinars que podamos estar realizando. Un abrazo a todos y buenas noches.